Buenos días con todos nuestros seguidores en Facebook. Derecho Ecuador les da la bienvenida a este espacio académico. Esta mañana contamos con la compañía del doctor Ramiro Ávila Santamaría, docente y tratadista de la Universidad Andina Simón Bolívar. Doctor Ávila, una bienvenida y muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Muchísimas gracias, buenos días. Bueno, en esta mañana, en esta oportunidad, trataremos sobre la inconstitucionalidad de la ley que extingue universidades. Es de conocimiento público que el 30 de diciembre del 2016 se aprobó la Ley Orgánica de Extinción de las Universidades y Escuelas Politécnicas, suspendidas por el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de Educación Superior, también conocido como el CEACES. Esta ley ha venido más bien a ser como una ley que extingue las universidades. La Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, ha presentado una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional, sobre este particular. Doctor Ávila, coméntenos un poquito qué nos dice esta ley. Primero quisiera quizás poner en contexto la ley. Me parece que la ley está dentro de un marco general de una política universitaria. A mí me parece que en estos últimos años de gobierno hemos pasado de un sistema que antes era de absoluta libertad y arbitrio de las universidades, hemos pasado a un sistema de un control grande, yo diría quizás excesivo y en algunas cosas inaceptable. Entonces en eso usted va a ver que el gobierno ha hecho un financiamiento profundo a algunas universidades y me parece que ha descuidado otras. Y en otros casos, en cambio, ha molestado su funcionamiento. La Universidad Andina ha estado desde hace más de un año en una situación de acoso por parte del gobierno y hemos estado sufriendo algunas intervenciones que a mí me parece de carácter inaceptables. Entonces, en este contexto de una política universitaria de control y además de un acoso en particular a la Universidad Andina, el día 30 de diciembre del año pasado salió una ley que se venía discutiendo desde hace mucho tiempo. Esa ley, básicamente la finalidad que pretendía la ley era extinguir universidades que tenían un informe desfavorable, que estaban en categoría D, y sacarlas, digamos, del sistema universitario. Yo no discuto si es que había razones o no. Yo sí creo que en el sistema universitario había universidades que tenían una muy baja categoría y que no tenían las condiciones para funcionar como universidad. El problema de esta ley es que a última hora, en el segundo debate, se añadió unas transitorias y unas normas reformatorias. Sobre la entrega de recursos sobre a la las entrega de universidades, recursos, tanto nacionales como internacionales, y las universidades públicas también entran dentro de este contexto, y debemos tomar en cuenta también que una de las garantías que nuestra Constitución nos da a todos y cada uno de los ciudadanos ecuatorianos es el derecho a la educación. Y de qué manera se podría estar protegiendo esta garantía constitucional si se precariza la inversión que se realiza en educación pública. Debido a estas últimas controversias que se han suscitado en torno a este segundo debate de la ley que extingue universidades, pues bueno, el acceso a la educación de cuarto nivel, y me atrevo a decirlo hasta la educación de tercer nivel, terminaría por ser un lujo para las personas cuando es una necesidad para el avance trascendental de los estados y de la sociedad. Exactamente, o sea, yo quisiera abonar a esa pregunta y también comentario. A mí me parece que efectivamente la educación superior es un derecho y es un derecho además que está establecido en la Constitución y en muchos instrumentos internacionales. Estas leyes, estas normas reformatorias no solamente son unas normas que afectan a la Universidad Andina. Efectivamente hay la educación privada y la educación pública superior de cuarto nivel se afecta determinantemente. Y a mí, todas de alguna manera tenemos cofinanciamiento o financiamiento de los fondos públicos. Los fondos públicos son muy importantes para la universidad porque garantizan la investigación y la supervivencia de lo que significa el comentar, el discutir, el investigar, el poder
dar criterios sobre muchos aspectos de la vida social. Garantiza el activismo de los estudiantes, ¿no? En la cátedra que hayan adoptado, pero para todo ello es necesario, partiendo desde la infraestructura de los centros educativos, infraestructura, tecnología, recursos varios, como usted bien ha mencionado, recursos que sean destinados para la investigación. Si se empiezan a mermar los recursos para este tipo de aspectos tan fundamentales que abordan la educación superior, estaríamos hablando de un eminente fracaso en el sistema de educación superior del país. Eso puede ocurrir. Entonces, ¿qué es lo que dice la ley básicamente y por qué se desfinancian muchos aspectos de la vida universitaria? La ley básicamente está diciendo, de aquí en adelante lo único que vamos a hacer es darles becas. Y las becas lo que incluye es el costo de lo que un estudiante cuesta para la universidad. Y entonces, lo que un estudiante cuesta para la universidad no cubre todo lo que implica una universidad, por un lado, y por otro lado, tampoco se garantiza que a ciertas universidades les lleguen los becarios. Lo que va a generar es que las universidades nos estemos peleando por las becas de los estudiantes, y las becas son decididas no por las universidades, sino que son decididas por el órgano gubernamental, por el CENESID y por el CEF. Entonces, lo que va a pasar ahí es que el gobierno decide el destino de fondos, y el gobierno puede decidir matar a una universidad. Es más o menos como los fondos de los periódicos. El gobierno podría decidir, por ejemplo, a este X periódico le dejo de dar publicidad, a este telégrafo le doy publicidad, a este le doy financiamientos y a este le quito financiamiento. Algo parecido va a ser con las becas. Si es que hay una universidad crítica, por ejemplo, o una universidad que hace informes... Autónoma en el fondo, claro, porque la autonomía significa libertad de decidir qué se investiga y cómo se investiga. Si es que al gobierno no le gustaría eso, el gobierno podría decir, ok, le doy los flaxos a la universidad A, le doy becas a la universidad B, le quito becas a la universidad C. Eso podría pasar. Y esto mata a la universidad. Generando un estado de desigualdad que también vulnera otro principio constitucional de todos los ciudadanos. Entonces esta ley, efectivamente, nosotros lo que hemos dicho es esta ley viola algunos derechos y uno de eso es la igualdad y no discriminación. Entonces nos pone a las universidades que estamos todas en igualdad de condiciones. Unas sobre otras. Unas sobre otras, las que van a tener becas, las que no tienen becas. De acuerdo a las preferencias del órgano gubernamental encargado de la administración hay unos requisitos cuyo cumplimiento y cuya valoración depende del órgano gubernamental. Y ahí es donde entran niveles de discrecionalidad, niveles por supuesto que puede haber de arbitrariedad también, y ahí es donde se produce la discriminación. Entonces la discriminación es dos universidades que están en igual condiciones, a la una por ser, en nuestro caso, ser extranjera, a la otra por no cumplir los requisitos según ellos, y la consecuencia va a ser que no va a dar la beca, no va a dar los fondos, se puede restringir los fondos públicos. Eso significa que la universidad va a tener un trato discriminatorio. Ese es un derecho que nosotros, la Universidad Andina, creemos que se va a dar. Bueno, en este preámbulo hemos abordado de la manera en que se viola el derecho a la educación superior y a la autonomía universitaria, debido a que las universidades se tendrían que sujetar a los condicionamientos estrictos del órgano encargado para poder subsistir en lo que es la educación superior, en el sistema de educación superior del país. Dígame, doctor Ávila, ¿de qué manera podría violar esta ley que extingue las universidades el deber constitucional de entregar rentas y asignaciones? A mí me parece que la Constitución es muy clara, hay dos artículos, el 298, el 355, el 357 de la Constitución, y entonces ahí hay una obligación de la universidad a entregar fondos y recursos de la universidad. Y esto es como, me parece a mí como obvio, porque sin recursos la universidad no puede ejercer la autonomía. Esta obligación de entregar asignaciones se ve, según la ley, condicionada a que tenga las becas, y las becas son condicionadas a que el gobierno les dé. Esto quiere decir que si es que el gobierno considera que la universidad no cumple los requisitos y si es que no tiene las becas suficientes, simplemente el gobierno deja de dar asignaciones. Y ahí me parece que entra la inconstitucionalidad. Entonces la ley permite la posibilidad de que las universidades no sean financiadas. Por ejemplo, en el caso de la Universidad Andina, hay una norma transitoria que dice que si es que las universidades tienen un informe de Contraloría, entonces el órgano del gobierno puede suspender los pagos.
Y si usted se da cuenta, en el mes, hace poco tiempo, el gobierno dio pagos a toditas las universidades, menos a la Universidad Andina, aplicando la transitoria y aplicando un informe de Contraloría que es de 6 meses antes de la entrada de vigencia. Y bueno, tomando en cuenta que jamás la posición académica, el rendimiento académico de la Simón Bolívar ha estado en cuestión. Siempre ha sido una universidad que ha mantenido un rendimiento académico altísimo, y los profesionales que salen de la universidad, pues su preparación es incuestionable, y sin embargo se han violentado estos derechos constitucionales en contra de la Casa de Estudios. Sí, a mí me parece que hay una... No sé exactamente cómo explicar, ni debo entender bien el ensañamiento contra la Universidad Andina. La Universidad Andina efectivamente es categoría A por la misma universidad. Incuestionable desde siempre. Y yo creo que hacemos el mejor esfuerzo de primero tener normalidad y segundo dar un trabajo, una enseñanza de excelencia a nuestros estudiantes. Y la intervención en la Universidad Andina viene desde hace algún tiempo atrás. Yo quizás el primer evento fue en el año 2012, cuando la Universidad Andina publicó un informe de derechos humanos que no le gustó al gobierno. El gobierno impugnó, digamos, públicamente, políticamente, dijo que el informe no tenía los requisitos para hacer un informe académico, y luego se ensañó con la universidad por el nombramiento del rector. El gobierno tenía el discurso de que la universidad estaba tomada por los socialistas, por este historiador maravilloso que es Enrique Ayala Mora. Nada de eso se ha demostrado. Además, usted puede entrar y ver en la universidad que hay una pluralidad de pensamiento enorme, incluso en la conformación de los profesores y también en la forma como se da las clases. Se impidió que el rector escogido ejerza sus funciones, se puso otro rector, se impidió que al nuevo rector que está designado tampoco le registran las firmas. Fue una controversia de un acto tan democrático, ¿no? Se generó tanta controversia por un acto que fue de elección de la mayoría de docentes de la Universidad Andina Simón Bolívar, pero bueno, sin embargo así se suscitaron las cosas. Doctor, en cuanto a la integración latinoamericana, ¿de qué manera viola la integración esta ley? La Universidad Andina, y también entra de alguna manera la Flaxo como organismo internacional, son órganos que existen y funcionan en Ecuador en base a convenios internacionales. La Universidad Andina además tiene es parte integrante, es un órgano del Acuerdo de Cartagena. Está en el Acuerdo de Cartagena, está la Universidad Andina. Entonces la Constitución hay un capítulo en la Constitución que establece las políticas de integración regional, y en las políticas de integración regional está fomentar la integración y fomentar y ayudar a que los órganos funcionen. Así es. Uno de esos órganos es la Universidad Andina. Y entonces cuando establecen leyes como estas, que acaban desfinanciando la universidad, entonces, por ejemplo, ahora ya hay más de 10 millones de dólares que el Estado no paga a la universidad, lo que hacen es no solamente desfinanciar a una universidad, sino no contribuir a la integración que está en la Constitución. Bueno, y es sabido que uno de los principios fundamentales del derecho de integración es la cooperación internacional entre sus suscritos. En este caso, como usted bien lo ha mencionado, esta ley que sigue las universidades, pues estaría yendo en contra de todo tipo de cooperación internacional. Sí, digamos, y en medio de todos los efectos que puede tener el Pacto Andino, digamos, es el que más ha funcionado en el tiempo y además es el más efectivo. Hay un Tribunal de Justicia Andina, existe el Parlamento Andino y nosotros acabamos de votar diputados para que funcionen, existe un órgano de ministros, existe unos acuerdos bilaterales y multipartes sobre manejos financieros y acuerdos comerciales, y además está la Universidad Andina. La Universidad Andina no solamente es del Ecuador, hay en Bolivia, hubo una en Venezuela con otra parte, hay una en Colombia. Entonces, doctor, estaríamos hablando que el derecho de integración, en este caso en particular, ¿estaría sometido a intereses propios partidistas o gubernamentales? O sea, a mí me parece que aquí está primando más que el anhelo de la integración a través del fortalecimiento de un órgano que ha funcionado como es la Universidad Andina, está primando, me parece, que una política partidista, egoísta además, muy coyuntural, y me parece que eso no es adecuado. O sea, omnímoda más que todo. O sea, me parece que es absolutamente inconveniente. Bueno, doctor, en cuanto al principio de legislar en una sola materia por ley, es decir, que una ley sea direccionada únicamente a la legislación de determinada materia.
¿está vulnerado también este principio dentro de esta norma? Sí, ahí nosotros decimos que hay algunos vicios de fondo, que son los violación de derechos, violación de normas constitucionales, violación de obligaciones constitucionales, y también hay unas de forma. Una de esas es esa. La unidad de las leyes para ser discutidas en el Parlamento es un principio básico, porque por un lado eso impide la dispersión legislativa y por otro lado facilita la publicidad y la transparencia en los debates legislativos. Cuando usted pone una ley y dice, esta ley va a ser de extinción de las universidades y acaba después resolviendo sobre fondos públicos, lo que genera es que hay un grupo humano, que son los que están estudiando, los que administran la universidad, están preocupados y discuten esa ley. Cuando de pronto aparece otro tema distinto, eso significa que hay una violación del procedimiento y también del fondo. Eso afecta a la transparencia en la deliberación, afecta a un debate más profundo, afecta a la democracia y por eso la Constitución estableció clarísimo, solo por favor, cuando hay una sola ley, discuta una sola ley y un solo tema. Y así se evita cosas que pasaban antes de que en la ley de reforma del procedimiento civil había una reforma al Código Penal en las transitorias y eso afecta a la transparencia, el principio de legalidad. Genera vacíos legales además. Además que esta ley que extingue las universidades, como criterio personal, no tuvo iniciativa y como usted bien lo menciona en uno de sus análisis, tampoco fue objeto de primer debate. Entonces, ¿de qué tipo de creación de ley estamos hablando? ¿De qué tipo de procedimiento de creación de la ley estamos hablando? Queda en cuestión ese aspecto. Entonces, normalmente un procedimiento legislativo tiene que tener iniciativa legislativa, y ahí la Constitución establece quiénes son los que pueden proponer leyes. El segundo paso es que hay una calificación por parte de una mesa especializada. Después, si es que hay un informe favorable en la mesa, va a un primer debate, un segundo debate, pasa al presidente, si es que hay aprobación, el presidente sanciona y se promulga en el registro oficial. ¿Qué pasó en esta ley que estamos discutiendo? En esta ley no hubo iniciativa legislativa, no hubo primer debate y ahí se filtra estas normas que afectan a universidades privadas y públicas de cuarto nivel, nacionales e internacionales. Se filtra en segundo debate y ahí, cuando se filtra en segundo debate y no hay iniciativa ni tampoco hay primer debate, hay un vicio de forma que la Corte Constitucional debería declararla que es violatoria y atentatoria. Eso atenta contra el procedimiento legislativo, es una típica forma de legislar inadecuada que ha pasado desde la Constitución de Montecristo. Usted va a ver el régimen de transición se metió sin debate, sin iniciativa, y esto me parece que afecta otra vez a la publicidad, al debate, a la democracia, a la transparencia, y no es adecuado. Entonces, estamos en realidad frente a un círculo vicioso de inconsistencias en la creación de la ley, lo que nos adentra en un estado de derechos legislado por leyes válidas por su vigencia, pero a la vez ineficaces. Exacto. No tienen ninguna eficacia jurídica, no tienen ninguna eficacia en lo que es el control y la armonía de la sociedad. Es un tema bastante coyuntural y de mucha importancia. Yo felicito muchísimo la iniciativa de la Universidad Andina Simón Bolívar de poner su resistencia a este tipo de actuaciones en realidad arbitrarias y haber puesto la demanda de inconstitucionalidad ante el órgano competente. En esta oportunidad hemos analizado todos los aspectos que se han tratado en esta demanda de inconstitucionalidad. Pues bueno, doctora Ávila, yo le agradezco muchísimo por habernos acompañado en este espacio, por habernos compartido sus conocimientos, también a todos nuestros seguidores en Facebook, muchísimas gracias por su compañía. Un mensaje más si es que puedo. Claro, doctor. O sea, a mí me parece que este problema de la universidad no solamente es de la Universidad Andina Simón Bolívar, a mí me parece que la universidad ecuatoriana tiene que algún rato levantarse y luchar por la autonomía. No puede ser posible que se condicione a los estudiantes, a las universidades, a los profesores, a cumplir todos los programas del Plan Nacional del Buen Vivir, después condiciona los recursos y los presupuestos. Aquí todo el mundo tiene derecho a una educación de calidad y a una autonomía responsable. Pero la forma como se está ejerciendo el poder es una forma que está limitando esa autonomía. El problema no solamente es de una universidad, es de todos los que estamos en el ámbito académico, en la universidad, los que estudiamos, los profesores y de todas las universidades. Tenemos derecho a una universidad de calidad y a una autonomía responsable, no a un control absoluto y onímodo y a privación de recursos y acondicionamientos. El derecho de todos y por eso estamos luchando. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos nuestros seguidores y un excelente día.